¿Qué onda, geeks? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de El Podcast de BB Geek. El día de hoy estamos hablando ya de nuestro programa número 3 en esta lista de reproducción que tenemos tanto en Spotify como en iTunes y evidentemente también lo puedes ver en YouTube. La verdad es que este programa va a ser un programa bastante diferente a lo que teníamos planeado, a lo que, más que planeado, a lo que hemos venido haciendo. Normalmente estamos hablando de gadgets, estamos hablando de muchas otras cosas. Sin embargo, el día de hoy quiero hacer algo un tanto diferente, insisto. Y eso tanto diferente es básicamente hablar de un poco de historia de la cultura geek, de la cultura pop. Hablando específicamente de lo que es la música. El día de hoy sucedió algo bastante curioso. Fui a casa de mis padres, logré encontrar los discos que, pues bueno, yo usaba y ocupaba cuando yo era adolescente. Y bueno, en esos discos pude encontrar, evidentemente, pues toda la historia que marcó mi vida musicalmente hablando. Ahora, ¿por qué quiero hablar de esto? Pues quiero ver cómo evolucionamos desde tener un Walkman, tener un Discman, tener un reproductor de MP3. Recuerdo que venían unos muy baratos incluso, que eran unas USBs donde le conectaba los audífonos y ya tenías música. Recuerdo también que, bueno, habían competencias que se sumaron en contra de Apple para competir en contra del iPod, evidentemente. Pero bueno, al final del día, un día te despertabas, tienes un Walkman, otro día te despiertas y tienes servicios como Google Play, tienes servicios como el Apple Music, como Spotify, no sé, un sinfín de servicios que la verdad es que han llegado para quedarse y han llegado evidentemente para marcar un antes y un después en la historia de la música en el planeta. Esto es BB Geek, tecnología, vida y cultura digital. Y bueno, geeks, ya estamos aquí y vamos a empezar a hablar específicamente, como ya les dije, acerca de la historia de los reproductores personales de música. Y al decir personales me refiero a reproductores portátiles, no reproductores que puedas tener en la sala de tu casa, en el cual, pues bueno, puedes poner un disco, ya sea de vinil, acetato, de cualquier material y que lo puedas reproducir, ¿no? Creo que esa parte no es justamente la que queremos hacer. La verdad es que, bueno, a mí me tocó desde el Walkman, pasando por el Discman, pasando también por el MD, que era el minidisc, que era una cosa también bastante curiosa. Y después de ello dimos el salto a lo que hoy conocemos como MP3, o bueno, más que MP3, porque al final el MP3 es un tema que mucha gente confunde. Al final el MP3 es un formato de un archivo, el cual puede tener contenido multimedia. En este caso, pues bueno, no específicamente no quiero hablar de los reproductores de MP3, sino reproductores de música en general, y ahorita les voy a decir por qué la diferencia. De entrada, si quieren, vamos a abordarlo con el tema de los reproductores personales. Para empezar, bueno, según Wikipedia, obviamente, esta gran investigación completa y obviamente una investigación meramente conocedora, está sustentada en Wikipedia. Así es que lo que digan aquí, de verdad, pueden creer un poco de lo que dice ahí. Dice, básicamente, uno de los primeros dispositivos portátiles fue el fonógrafo, el cual consistía en la grabación y reproducción de sonido mediante un cilindro de cera. Si ustedes han visto programas tipo El Precio de la Historia, seguro han de haber visto ahí un fonógrafo en el cual pues se lleva un cilindro y ahí es en donde se realiza la reproducción de la música. Se le pone una corneta ahí y es justamente en donde se van reproduciendo los sonidos. En este caso, pues bueno, todas las vibraciones que tiene grabadas ese cilindro se van a reproducir, esas vibraciones leídas mediante alguna aguja que estaba realizando a detalle cada uno de esos canales, reproducía un sonido, el cual se amplificaba a través de la bocina cónica, que es básicamente lo que les estoy diciendo, esa como especie de corneta. Seguro los que lo están viendo en YouTube, bueno, ya saben de qué estamos hablando. El segundo de ellos es uno que honestamente nunca había escuchado, que según esto es el gramógrafo. El gramógrafo básicamente es una función similar a la del fonógrafo, pero en lugar de ocupar un cilindro, el cual tenía grabadas ahí algunas grietas que hacían vibraciones, esto era un disco plano de pizarra en lugar del cilindro, como les digo. Y la grabación se efectuaba por amplitud lateral y no vertical. En este caso el sonido estaba en vertical y se iban haciendo las grietas de esta forma.
Y en este caso con el disco, pues evidentemente es lateral. ¿Por qué? Porque evidentemente se tiene que hacer de esta manera, ¿no? En método circular. Así es que ese es otro de el segundo reproductor portátil de música, en este caso de ruidos o de sonidos que se realizaron. El tercero de ellos es un vinilo que a través de un tocadiscos se reproducía mediante el rozamiento de una aguja con un disco de vinilo. Este se presentaba una mejor calidad sonora con respecto a los otros dos que ya platicamos, y la verdad es que este sí fue uno de los que a mí me tocó utilizar. Obviamente no como uso personal, me tocó utilizar el de mis padres, el de mis abuelos, en el cual pues de repente tengo una colección bastante grande en casa de mis padres de todos los vinilos que existen o que en este caso existieron en esa época. Mi papá era un gran aficionado al tema musical y de verdad tengo vinilos que mucha gente daría mucho dinero por ellos, tipo el álbum blanco de los Beatles, evidentemente. Tengo también por ahí el submarino amarillo de los Beatles y en la versión del Yellow Submarine. Entonces es una versión bastante rara y es una versión que en verdad la tengo bastante, pero bastante cuidada, y eso fue gracias obviamente a mis padres y a mis abuelos. Yéndonos ya a tema que a mí sí me tocó ocupar y que yo tuve uno, pues ya llegamos al famoso Walkman. Este Walkman, la verdad es que más allá de ser el primer gran reproductor portátil de sonido, cambió la historia. Así como en su momento la cambiaron muchos otros componentes o muchos otros gadgets, creo que el Walkman sí llegó y partió en dos, el antes y un después de lo que podía llegar a pasar. De entrada, ya utilizábamos música en reproductores de cinta, que eso es parte importante de por qué existió el Walkman, porque se dieron cuenta que era relativamente sencillo poner un reproductor de cinta en la palma de tu mano. Era no mayor a un celular, o sea, un poquito más ancho tal vez, pero definitivamente el celular está muchísimo más largo a lo que era el Walkman. Así es que se compensaba ahí, y tampoco era tan pesado, porque definitivamente los cassettes no eran pesados, pero tampoco el reproductor. Así es que el primer modelo fue obviamente hecho por Sony, este Walkman, que pues sí, llegó para quedarse en todos, pero en todos los sentidos. Y digo, qué bueno que Sony tuvo esa iniciativa, porque de ahí empezamos a ver un sinfín de cosas. Simple y sencillamente los audífonos fue parte importante y primordial de la comercialización de los audífonos, con la finalidad de que cualquier individuo pudiera estar escuchando sonido en sus orejas sin ningún problema y sin molestar a los demás. Que hoy en día hay cada pendejo que te subes al transporte público y pone su música como si fuera la mejor. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Eso ya es un tema de actitud. El primer Walkman que salió fue el TPS L2. Tuvo varios modelos posteriores, evidentemente, y esto fue creado por Sony, el cual vendió muchísimas, pero millones de unidades, aunque al final del día, pues al inicio, en 1979, cuando fue que inició el Walkman por primera vez, o cuando salió a la venta, era relativamente caro. Y digo relativamente porque es como ahora, si tú compras un celular de gama alta, la verdad es que mucha gente que tiene el poder adquisitivo para comprarlo, pero también hay mucha gente que pues no puede darse ese tipo de lujos, ¿no? Y eso es justamente lo que pasaba en ese momento con los Walkman creados por Sony. Así es que fue uno de los símbolos, sin lugar a dudas, de los años 80. De hecho, hay muchísimas películas. Recuerdo perfectamente la escena donde Marty McFly en Volver al Futuro regresa a 1955 y le pone sus audífonos y su Walkman, reproduciendo canciones, si no estoy mal, de Van Halen, y cual le está diciendo a su padre, a George McFly, le está diciendo que es Darth Vader, que viene del planeta Vulcano. Curiosamente hace la seña de Spock, y al final, pues bueno, de ahí empieza toda esta estrategia, ¿no? Que básicamente es la trama completa de Volver al Futuro 1. Pero bueno, regresando al punto, hay muchísimas otras películas en las cuales se ven reproductores de cintas que, les digo, la verdad es que llegaron para quedarse. Ahora, hubo otra forma importante. Los Walkman en un momento nada más reproducían, evidentemente, cassettes. Pero ¿qué pasa? Se les hace la suma del sintonizador AM/FM
estéreo análogo. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de que podías escuchar, obviamente, pues tus cassettes, ya podías también estar escuchando la radio en ese momento. Fue parte también importante y fundamental de por qué tuvieron tanto éxito estos dispositivos. Y de verdad es que fue una sorpresa muy grata para todos los que nos encontrábamos viviendo en esa época, de cómo poco a poco iban llegándote cosas, a pesar de que en su momento se tornaron muy caras. También, bueno, aparte de que los chinos y obviamente también acá en México se hizo una... digamos que se hicieron bastante buenos en piratear cosas y lograron hacer de verdad reproductores de cinta o Walkman, que obviamente no eran Walkman, eran de otra marca, no eran Sony, pero al final del día te entregaban un reproductor el cual tú podías ocuparlo al 100% como si se tratara de un original. La única diferencia tal vez era que consumía más batería, obviamente también los materiales no eran hechos con tanta calidad, pero al final del día te servían y obviamente por un costo muchísimo menor. Así es que creo que esa parte fue fundamental del Walkman. Y pues bueno, al final del día el andar cargando con, pues cómo decirlo, andar cargando con tus cassettes, pues no era lo más adecuado, ¿no? Al final era traer una maleta llena de cassettes con tu reproductor que te lo ponías aquí como en algún momento los primeros celulares o las fundas, que te lo ponías y atorabas en el cinturón, subía el cable y tenías los audífonos puestos. Así es que bueno, esa fue la parte de el Walkman. Vámonos a lo que viene. Y lo que viene, la verdad es que también fue parte importante de lo que hoy conocemos como música. ¿Por qué? Porque se mejoró el formato, porque llegamos a reproducir otro tipo de... ¿cómo decirlo? Otro tipo de tecnología. Y sí, evidentemente estoy hablando del Discman. Este Discman que también fue creado por primera vez por Sony y que definitivamente fue un acierto muy grande. Fue creado en 1984. Honestamente, yo mi primer Discman lo tuve por ahí de la década de los 90, debe haber sido por ahí del 97, 98 seguramente. En el cual, pues sí, ya había discos compactos, pero aquí en México al menos todavía no era tan común poder ir a la tienda y comprar discos compactos, porque al final del día sí tenían un precio, por así decirlo, alto. Se siguen manteniendo más o menos en ese precio, pero al final del día, recordemos, la inflación y todo eso ha subido bastante, y en ese momento gastar 150 pesos, 200 pesos por un disco sí era bastante complejo. Que, bueno, evidentemente también hubo piratería y, bueno, hasta la fecha todavía sigue la piratería en los discos de música. El Discman, aparte de que, bueno, fue creado en el 84, pues la verdad es que también es parte importante. ¿Por qué? Porque fueron medios digitales los cuales ya estábamos reproduciendo. Y esto es algo de verdad importantísimo si lo vemos desde este punto de vista. El Discman lo que hacía era obtener una lectura óptica mediante un láser, el cual, pues bueno, llegaba a una capa de aluminio reflectante. Y esta luz es reflectada, o sea, obviamente la refleja, y bueno, la encamina hacia un fotodiodo, el cual es un receptor a través de un lente. Este desfase de la luz reflejada nos permite convertir la información óptica en binaria. Es una tecnología que en verdad para 1984 de verdad era un avance bastante complejo, y de ahí se vino que en los discos tú pudieras guardar cualquier cosa que pudiera leer una computadora. Es así de sencillo, y eso era parte fundamental de por qué se dio ese salto de calidad completo en la música. Si tú reproducías música en un cassette y la reproducías en la misma canción en un disco original, en un reproductor de CD, ya sea un Discman o algún estéreo, de verdad te ibas a dar cuenta de que estabas hablando de abismal, una categoría, una calidad de audio abismal, la que encontrabas de diferencia entre el cassette y obviamente la que encontrabas al final del día en el disco. Esa es parte importante de verdad. Ya esa vibración, esa parte de estar leyendo con una aguja, esa parte de que puedes perder calidad en el sonido, ya no la tenías en los discos, porque ya estabas hablando de cosas completamente digitales, archivos digitales, los cuales tenían amplitudes de onda, en este caso ondas, las cuales de alguna manera las podías convertir para poderlas reproducir en una bocina. Es así de sencillo.
y por lo tanto se convirtió en una parte fundamental de lo que hoy conocemos como música, como lectura de datos, como guardar datos, también como evidentemente los videojuegos, porque las consolas de videojuegos hoy en día ocupan discos, sí, se llaman Blu-rays, se llaman de otra manera, pero al final del día es el mismo principio. Así es que esto que ya conoces desde ahorita, pues bueno, no empezó ahorita, no empezó hace unos años, esto lleva desde 1984 y la verdad es que ha sido una historia bastante, pero bastante divertida. Y bueno, otro de los reproductores personales que hubo y que también tuve la oportunidad de tener fue el minidisc, o en este caso el MD Player. Esta parte también fue creada por la compañía Sony. En ese momento, como puedes darte cuenta, Sony creaba e innovaba completamente en la industria digital, no solamente en música, sino también obviamente en computadoras, en cualquier cosa. Creo que Sony llevaba la delantera en muchos aspectos. El minidisc tuvo un importante salto de calidad también en cuestión de audio digital, porque podías ocupar un codec que se llamaba ATRAC. De hecho hay varios programas que era ATRAC 3 MP3 o ATRAC MP3, el cual de hecho era una herramienta, una utilería que te daba Sony para poderla instalar en tu computadora y convertir las canciones que tú tenías en tus discos o que tenías en MP3, convertirlas al formato que utilizaba el minidisc y lo pudieras insertar sin ningún problema en los minidisc que te vendían, que al final le dirán como cassette, pero eran disquitos, los cuales los metías sin ningún problema al reproductor y tenías música para rato. Aquí lo importante es que el disco grandote, lo que conocemos hoy como un CD, lo convirtieron en un disco pequeño, el cual evidentemente tenía menor capacidad, pero con el formato que hicieron ATRAC podías definitivamente meter muchas canciones y estar escuchando música de alta calidad. Aparte, para los que no se acuerden, al final del día este minidisc tenía un protector. Este protector era que no podías de ninguna manera estar, ¿cómo decirlo? Que no podías sacar el disco del estuche o del empaque. Tú tenías que meter todo el estuche, todo el empaque adentro del reproductor para poder utilizarlo, para tanto poder grabarlo como evidentemente también para poder extraerlo. Así es que esta parte hacía que si tú estabas haciendo ejercicio o estabas haciendo algún salto, pues no se hiciera ese skip, que posteriormente, bueno, se le puso hasta en los reproductores de carro, ¿no? Los cuales ya tienen el anti-skip, que es básicamente el salto de pista. De repente tú ibas leyendo una pista y agarrabas un bache en el carro y en ese momento se saltaba y ya dejabas unos segundos sin escuchar música. Entonces ya la tecnología evidentemente avanzó y pudieron lograr meter ese tipo de tecnología tanto en los reproductores de CD como evidentemente también acá en lo que es el mini disc. Y bueno, ya llegando evidentemente a uno de los últimos y mi favorito, que es el reproductor digital. Y aquí es a donde de verdad quiero hablar de lo que es el MP3. Primero que nada, el MP3 básicamente es la versión número 3 del formato MPG Audio Player, básicamente, más comúnmente conocido como MP3, lo cual básicamente es un formato de compresión de audio digital, el cual está patentado con un algoritmo de pérdida menor. ¿Qué quiere decir todo esto que les acabo de decir? Que está bastante ñoño y bastante enredado. Para no hacerles el cuento muy largo, si ustedes checan lo que le cabe a un CD aproximadamente de 600-700 megas, que es la capacidad normal de un CD de música, le va a caber alrededor de entre 12 y 15 canciones con una excelente calidad. Pues ¿qué pasa? El MP3 lo que hace es agarrar esos formatos, llegar a los picos más altos de alto detalle y empezarlos a recortar. Al final, de un archivo con muchas ondas así, lo estás reduciendo a un archivo con muchas ondas así, pero nada más estás recortando los picos, lo cual quiere decir que lo que es la parte central de la canción no la estás recortando. Entonces, la pérdida de calidad en audio es muy, pero muy
poca, muchas veces imperceptible para el oído humano. Si eres muy picky como yo y de repente tienes algunos audífonos que pueden darte la opción de estar escuchando perfectamente una canción, definitivamente te vas a dar cuenta de que sí perdió calidad, pero no es para tanto. Entonces por eso es que tienes diferentes formatos, tanto tienes el MP3 como evidentemente también tienes el formato WAV, que es en el que viene originalmente una canción, y una canción te pesa aproximadamente unos 70-80 megas cada una de las canciones. Y del otro lado, un MP3, una canción de 80 megas a una velocidad de 128 kilobits por segundo, te va a estar pesando 5 megas. Entonces, la velocidad y la capacidad de compresión evidentemente es más o menos 11 veces menor a la que ocupas en un CD. Por eso es que de repente ya podías comprar discos que traían muchísimos MP3. O sea, en un disco ya puedes meter aproximadamente más de 100 canciones, obviamente en formato MP3. ¿A esto con qué llego? ¿Por qué? Porque evidentemente también tanto al Discman como los reproductores pues hicieron un cambio completamente en la industria de la música. Ahora, los reproductores digitales. Un reproductor digital básicamente lo que hacía era reproducir estos formatos de los cuales acabamos de hablar, que son los formatos MP3. Básicamente son un software de reproducción que traías en la palma de tu mano. Al principio pues tenías 128 megas de almacenamiento, que estábamos hablando aproximadamente de unas 12-15 canciones, que bueno, es relativamente bueno. Después ya tenías 256, 512, 1 giga, hasta que llegó evidentemente el iPod, el primer iPod que salió y que cambió la historia de la música completamente. ¿Por qué? Porque llegó de tener una capacidad de máximo 1 giga. De repente ya estabas hablando de 20 gigabytes en reproducción que tú podías tener en la palma de tu mano. 20 gigabytes por entre 5 megas. Estamos hablando de aproximadamente 1000 canciones las que podías meter en tu dispositivo. Y eso evidentemente sí marca un antes y un después en cuanto a música se refiere, en cuanto a reproducciones digitales se refiere, porque pues evidentemente estás hablando de que tienes la tecnología, o tienes una biblioteca digital en la palma de tu mano. Así es que bueno, con eso llegamos a la historia del iPod. Evidentemente hoy no es programa para eso, pero también es algo muy interesante lo cual vamos a tener que abordar, porque de verdad, si nos ponemos a ver la historia de cómo fue el primer iPod y cómo pudimos llegar hasta un iPod Touch, y del iPod Touch pudimos llegar al iPhone, y del iPhone pudimos llegar al iPad, y del iPad pudimos llegar de verdad a cualquier dispositivo, estamos hablando de algo completamente diferente. Así es que la siguiente entrega de este podcast va a ser eso. Pero bueno, regresando ya para terminar el tema de el reproductor digital, en este caso, era algo importante. ¿Por qué? Porque tenías desde almacenamiento de datos, que al final del día las canciones son datos, lo almacenabas por medio de USB. Algunos tenían la opción de reproducir radio AM, FM, podían reproducir también o grabar algunas notas de voz, que eso también era importante porque cambió muchísimo hasta el tema de cómo la prensa hacía o hace sus reportajes, ¿no? Los diferentes formatos, bueno, el MP3 ya platicamos de él. Hay un estándar que hizo Apple y que es básicamente el que hoy en día se sigue utilizando para utilizar la música de iTunes. Y este caso es el AAC, que es básicamente un formato muy similar al del MP3, con una pérdida mínima de datos, una pérdida mínima de calidad, y que básicamente comprimes bastante los archivos. Esa parte es algo importantísimo. El MP3 y el WMA, que es básicamente el de Windows, es son de los más conocidos. Y bueno, una vez que lleguemos a esto, pues bueno, creo que vale la pena simple y sencillamente hablar de algunos reproductores MP3 que yo recuerdo perfectamente. ¿Por qué? Porque después de, obviamente, el iPod, que es el icónico, ¿no? O sea, al final del día, creo que sí es un dispositivo que cambió la industria de la música en todos los sentidos. Hubo otros reproductores de MP3 que les digo que vendían unas USBs, que de un lado tenían una tapita, la metías a tu computadora, podías meter los archivos en determinada carpeta y ¡pum! Tenías en la USB una pantalla bastante horrible, de hecho de 2 colores nada más, pero al final con eso tenías para poder reproducir. Y si después le sumas que llegaron los reproductores digitales o reproductores de audio digital a los celulares,
pues tienes el primer Motorola que traía iTunes integrado. Esta parte de verdad en ese momento le voló la tapa de los sesos a más de uno, incluyéndome a mí, porque de verdad se convirtió en uno de los dispositivos más codiciados, en uno de los celulares que en verdad todo mundo necesitaba tener. Y si a eso le sumas que llegaron la época de los celulares reproductores de sonido, estoy hablándote de los Sony Ericsson Walkman. Esta parte de verdad fue importantísima en la industria de la tecnología, en la industria de reproducción, en la industria de cómo conocemos el día de hoy los celulares. El día de hoy es muy fácil para cualquier persona agarrar el teléfono y abrir una aplicación como la que estoy abriendo en este momento, para los que están viendo acá en YouTube, y bueno, pueden darse cuenta que aquí ya tengo una biblioteca musical completamente, ¿no? Igual seguramente todos ustedes, pero en ese momento no tenías eso, pero tenías unos celulares que tenían la capacidad de guardar 512 megabytes y algunos otros, como el que recuerdo y perfectamente que estoy viendo en pantalla, que era un Sony Walkman que costaba en ese momento 8,000 pesos. Era el dispositivo de más gama alta que existía y que de verdad tenía la capacidad de almacenar 8 gigabytes de música en la palma de tu mano. Eso era ya ¡pum! O sea, ya estabas hablando de verdad de algo de muchísima capacidad de almacenamiento. Y si a eso le sumas que le podías meter tarjetas adicionales de almacenamiento, ¡pum! Te sentías soñado con tener un dispositivo que te pudiera ayudar a realizar llamadas, te pudiera también dar la opción de escuchar radio AM y FM, porque utilizaban los audífonos como antena, y también pudieras reproducir tu música. No necesitabas más en ese momento, no necesitabas tener el correo en la palma de tu mano. Después, bueno, vino BlackBerry y todo lo que ya conocemos, ¿no? Que también seguramente es un tema para otro podcast. Pero bueno, otra de las cosas que cambió la industria de los dispositivos portátiles, o de los, en este caso de los reproductores de MP3, hay uno que recuerdo perfectamente, que era de Music Match Jukebox. Este Music Match era, aparte de tener su propio reproductor, estamos hablando de que utilizaba una interfaz bastante amigable y que a mi punto de vista llegó a ser el mejor reproductor de MP3 en cuestión de software o de computadora en el planeta. Sí, recuerdo perfectamente también a Winamp, que de hecho hasta hace unos meses todavía lo tuve que instalar para poder hacer algunas reproducciones, porque se me hace Winamp uno de los si no es que el mejor reproductor en la historia de MP3 en el mundo. No le llega ni iTunes, no le llega ni el mismo Windows Media Player, que bueno, es malísimo, pero al final del día viene con todas las computadoras. Así es que se me vienen a la mente también algunas otras marcas como Archos, que también evolucionaron e incursionaron en la competencia directa en contra de Apple, porque Archos te daba el mismo producto pero muchísimo más barato. Y al decirte el mismo producto, obviamente no me refiero a la misma interfaz, a la misma, no era una copia, no era piratería, era un producto que te podía ayudar a reproducir MP3 con unos 20 gigas de almacenamiento, pero con un costo por la mitad del que utilizaba Apple. Y también era de una empresa bastante buena, que se llamaba Archos. No sé qué pasó con Archos, seguramente vamos a tener que buscarlo, porque de verdad era una... ¿Cómo decirlo? Era una empresa que estaba innovando, pero bastante en cuanto a... en cuanto a reproductores, tanto de audio como evidentemente también de video se refiere. Así es que, pues bueno, esta fue básicamente la historia que quería decirles, y todo fue gracias a que, como ya les los conté, el día de hoy encontré mis discos. Y pues bueno, para los que no lo sabían, y si no lo he contado ahorita lo hago, tengo un automóvil que compré en el 2016. Este automóvil tiene 3 años ya, o sea, no es tanto, pero al final del día, en 3 años no le había metido un solo disco al estéreo hasta el día de hoy. Estamos hablando de que de verdad tuvieron que pasar más de 3 años para que yo volviera a escuchar un disco, porque tiene muchísimo tiempo que yo no compro, no reproduzco. Es más, aquí en mi casa no tengo un solo reproductor de discos, no lo necesito. Simple y sencillamente tengo mi teléfono celular con los servicios que ya conocemos, tengo una bocina Bluetooth, o en este caso tengo mi Google Assistant, y pues con eso es más que suficiente. De hecho, ahorita va a hablar, pero bueno, creo que hemos llegado ya al final de este episodio.
Espero que les haya gustado. Fue algo bastante improvisado. Fue algo que en verdad me venía pensando mucho en el camino y no me quería quedar con las ganas de grabarlo. Y espero que en verdad, pues bueno, si les gustó, pues me pongan ahí en los comentarios qué opinaron acerca de esto. Y pues también qué otros temas podíamos abordar. De entrada ya se me ocurrió también la historia de los celulares, que también es algo que me tocó vivir y que estoy afortunado de poder haber tenido, de verdad, de los mejores celulares que han existido en la historia. Y bueno, a base obviamente de trabajo, esfuerzo y muchísimas otras cosas, ¿no? Pero sí, si de algo les puedo hablar es de los reproductores de MP3, porque tuve también la mayoría. Y obviamente también de los celulares, que tuve la fortuna de que crecí en un hogar donde hubo celulares toda la vida. Así es que bueno, señores, les mando un abrazo, un cordial saludo. Espero que les haya gustado. Y pues bueno, suscríbanse al canal de YouTube. Suscríbanse también en iTunes. Suscríbanse también en Spotify. Y pues bueno, esto fue Vive Geek, tecnología, vida y cultura digital.